David Castellanos, intendente nacional de riesgos de la Superintendencia de Bancos, está con nosotros, con quien conversaremos sobre la Ley de Crecimiento Económico, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:24 y estamos ya con David Castellanos. Como les decía, él es intendente nacional de riesgos de la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por el espacio y pues saludando el poder tener un debate sano. La ley de crecimiento económico que se tramita ahora en la Asamblea, ¿le va a restar facultades de control a la Superintendencia de Bancos? ¿Le va a restar atribuciones para poder controlar a la banca? Sí, a ver, esta es una de las principales observaciones que hemos tenido porque dentro de lo que plantea el proyecto de ley, actualmente se están eliminando los principios básicos de supervisión universal, una supervisión consecuente, una supervisión correctiva, principios básicos que están ligados a los estándares internacionales y que justamente permiten que haya una supervisión, valga la redundancia, de las entidades dentro de un marco correspondiente a las mejores prácticas internacionales. Hay una gran preocupación, sobre todo he escuchado a algunos asambleístas que están muy preocupados por el tema. Algunas bancadas políticas justamente en la Asamblea aseguran que esta ley ha sido hecha por los banqueros y en beneficio de los banqueros, es lo que dicen algunos de los asambleístas, y al parecer pues no habrían los votos suficientes para aprobarla por estas preocupaciones. A ver, nosotros desde el punto de vista del organismo de control podríamos mencionar que es sano que exista una supervisión y obviamente a los bancos les interesa que la supervisión sea correctiva, preventiva, porque justamente de eso depende la sanidad de las instituciones financieras. Algo en ese sentido podría ir justamente en desmedro de la calidad y sobre todo de la protección de los depositantes, que es a lo que nosotros nos conviene en este caso como ente regulador controlar. Mal haría yo en poder precisar si es que efectivamente desde algún gremio en particular ha venido determinaciones, porque como le comento, el hecho de que exista sanidad en las instituciones financieras y un crecimiento a largo plazo con buenos indicadores de rentabilidad, de cobertura, de patrimonio, que puedan ser vigilados y supervisados de una práctica sana, generando un círculo virtuoso que beneficia a todos finalmente. ¿Cómo se conforma con esta nueva ley la Junta Bancaria ahora? ¿Cómo está conformada? ¿Cómo se la conformaría? A ver, dentro de la Junta Bancaria tenemos entendido que dentro de la propuesta habrían 5 miembros. Y serán designados por el presidente. Exactamente, sin pesos y contrapesos, que es una de las preocupaciones que ha plasmado esta superintendencia, porque todo organismo de control que se determina en este país tiene pesos y contrapesos. El presidente designa una terna a través de la función de control social y es la Asamblea quien lo ratifica. Inclusive en legislación comparativa nosotros hemos podido ver que para poder determinar funciones como la que están propuestas en otros países como Chile, El Salvador, para no irnos más allá, existen estos pesos y contrapesos, tema que no funciona como está el proyecto actualmente. Justamente esa era la preocupación que tenía la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, que planteó justamente que exista ese contrapeso. Pero ¿es realmente la Asamblea puede ser, o sea, la designación en la Asamblea podría ser un contrapeso para la elección de la Junta? Totalmente, porque consideremos que para funciones de control existe ya esta arquitectura o este manejo de pesos y contrapesos, pero como actualmente se emociona el proyecto, por así decirlo, lo que sucede es que el Ejecutivo es quien determina la política, quien regula y finalmente quien termina controlándose. Es decir, tiene toda la determinación dentro de una junta monetaria que obviamente es sensible y es importante para el desarrollo del país. Tendría todas las atribuciones esa junta, es decir, tendría todas las capacidades y muy poco control. O sea, básicamente están generando un organismo que de alguna forma se vuelve prácticamente acaparador de los poderes, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones de que no haya pesos y contrapesos, porque es necesario de que obviamente exista una ratificación a través de un pleno, una asamblea, que inclusive son de elección popular, y que de esa forma obviamente se determine cuáles son las personas idóneas que pueden participar dentro de este proceso.
¿Cuál es el cambio que existe en el Fondo de Garantía de Depósitos? También sobre ese aspecto hay mucha preocupación. Ese era un fondo cuya prioridad se daba a los pequeños depositantes y a los depositantes de grupos vulnerables. Ahora hay un cambio justamente en ese Fondo de Garantía de Depósitos, que es justamente lo que dice su nombre, en una garantía de los depósitos justamente de la gente más vulnerable. ¿Cuál ha sido ese cambio que según dicen afectaría o están muy preocupados? A ver, dentro de lo que establece el Fondo de Garantía de Depósitos, no hay un cambio en su composición real. Básicamente la preocupación que también se da es que dentro de los fondos exista la posibilidad de que se puedan prestar entre sí. Un tema obviamente que no resguarda un tema de ética y de manejo desde donde se generan estos propios fondos. Usted recordará que existe un fondo de garantía de depósitos desde los bancos privados, desde las cooperativas, que tienen a alimentar y justamente custodiar a través de la red financiera, la creación de la red financiera que en su momento se estableció para poder precautelar. El hecho es que dentro del proyecto de ley no está claro y no se determina que estos fondos, que obviamente son de origen privado, sean regulados, sean controlados y que tengan o eviten vicios de cualquier punto desde la parte política, que es una de las preocupaciones que tendríamos nosotros desde la parte técnica. Ahora, ¿cree usted, otro de las preocupaciones que escuchaba también es que decían algunos asambleístas que se estaría regresando a un sistema que debilitaría la liquidez porque ya no existiría este respaldo financiero que la banca tiene que tener en el país? A ver, algo que hay que tomar en cuenta es que la Superintendencia de Bancos controla cerca del 75% de los depósitos que existen a nivel nacional. Para tener eso más o menos una connotación, son 36,000 millones de dólares que están dentro de custodia. Lo que nosotros estamos en ese punto promocionando y buscando obviamente es un tema de fortalecimiento hacia que existan los controles y la supervisión adecuada justamente por ese nivel de impacto y de necesidad tan importante de un grupo de, como le digo, del 75% de los depósitos. Ahora, un tema en el cual se mencione que básicamente las funciones de manejar el tema de la liquidez depende netamente de cómo las instituciones puedan ordenar a través de una supervisión de riesgos de prospectiva, preventiva y de liquidez que permita justamente evitar cualquier tema de preocupación o que existan las alertas tempranas para que los organismos de control puedan actuar. Esa es una de nuestras mayores preocupaciones, porque uno no puede avisorar una crisis per se, ¿no? O simplemente con cualquier tipo de indicador. Para eso es importante que exista una supervisión autónoma desde la Superintendencia de Bancos, que contemos con los recursos, obviamente, que son dados desde las contribuciones desde los propios bancos privados para nosotros poder ejercer una supervisión y un control adecuado y resguardar que el tema de la liquidez no se vea menoscabado por cualquier práctica, inclusive política, porque nosotros tenemos justamente la capacidad técnica y es lo que buscamos para precautelar que pueda haber cualquier vicio, cualquier necesidad de problemas en algún tipo de indicador, ya sea financiero, liquidez o patrimonio, entre otros. Es decir, se le estaría quitando a la Superintendencia de Bancos justamente esa capacidad de controlar el manejo de las políticas financieras de la banca privada en sí. Políticas financieras como tal no, porque directamente cada institución sabe cómo maneja su negocio. Lo que la Superintendencia de Bancos hace es controlar a través de parámetros y estándares internacionales que justamente esas líneas o esas necesidades de negocio, de ampliación, de cobertura, de que abramos ahora nuevos, por ejemplo, business center, de que tengamos recicladoras, vayan dentro de un marco primero legal, de un tema de competencia también ordenado y que justamente no busque de alguna forma menoscabar la situación de una institución. Justamente para eso está la Superintendencia de Bancos, para precautelar, para prevenir, para generar modelos que permitan identificar cualquier signo de alerta antes de que llegue a darse una condición que sea desfavorable netamente para el consumidor financiero. Claro, para los depositantes. Pero entonces eso es lo que se estaría limitando con esta nueva ley. Es decir, que ustedes tengan la capacidad de poder controlar al sistema financiero y de sancionar también. A ver, ahí hay dos temas. Por una parte, para dar un ejemplo súper rápido, la Superintendencia sigue controlando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero dentro de eso se le dan funciones incompletas porque no se le da la capacidad sancionadora. Ese es un tema que obviamente genera preocupación sabiendo que el BIES
es el banco más grande del país, representa cerca del 20% del PIB con más de 20,000 millones de activos, ¿no? Por un lado. Y por el otro, como había resaltado, el no tener principios de independencia, de universalidad, continuidad, integración, prevención y suficiencia genera obviamente una opacidad o vacíos a través de los cuales no se le generan las herramientas adecuadas que hoy día existen para poder hacer una prevención preventiva, prospectiva y evitar obviamente que haya un deterioro en el sistema financiero que, como hemos visto en los últimos años, ha demostrado ser uno de los sectores económicos más resilientes ante los efectos y los embates que ha tenido que sufrir la economía ecuatoriana. Pero se hablaba antes que antes también la Superintendencia de Bancos justamente tenía muy poca capacidad sancionadora. Exactamente. La capacidad sancionadora de alguna forma está establecido a través del COA, pero como menciono, a través de lo que se está estableciendo, de que la superintendencia sea quien puede vigilar al BIES, se le da una potestad sancionadora incompleta, es decir, no se establecen todos aquellos artículos que son necesarios para que exista, en este caso, la potestad sancionadora como tal. Esos vacíos, inclusive a través de la supervisión correctiva, preventiva, cuando se ve obviamente que las instituciones están yéndose más allá, es lo que nos genera obviamente un tema de opacidad, de que no estén claras las reglas del juego y si no están claras, efectivamente, cómo se puede llegar a un proceso sancionador si es que cabría el término. Justamente Alberto Méndez, que es experto en auditoría financiera, se refería a lo que usted acaba de decir, decía en la propuesta las funciones no quedan explícitas, ¿no? Y dice, esto puede provocar que los entes controlados como los bancos, los seguros o la seguridad social, que usted acaba de poner el ejemplo, pues objeten esas sanciones. Sí, esa es una de las mayores preocupaciones porque queda en el vacío, por así decirlo, un hecho en el cual las instituciones, en función al proyecto y si es que este llega a aprobarse tal cual está, lo que sería obviamente un retroceso en cuanto al manejo financiero, implicaría que ellas tengan la objeción de decir, bueno, ¿por qué o bajo qué criterio, bajo qué ley, bajo qué reglamento, bajo qué norma existen estas observaciones que derivan obviamente o puedan llegar a derivar en un proceso sancionador? Entonces prácticamente nos quita la potestad de regular, de controlar y de sancionar como tal, algo que obviamente le quita el hecho de ser un ente de control y un ente regulador, como había mencionado, dentro de una actividad tan importante como es precautelar el 75% de los depósitos a nivel nacional, que representan más o menos el 63% del PIB entre tema de cartera y depósitos. De esa magnitud estamos hablando cuando se topan estos temas tan básicos y tan importantes en un tema de manejo y de supervisión adecuada. ¿Han logrado ustedes reunirse con alguna autoridad, con el Ministerio de Finanzas, con alguien del gobierno, justamente para plantearles esta preocupación que hoy ya se ve que está dividiendo justamente y dejando sin la posibilidad de que se apruebe la ley dentro de la Asamblea? Hemos tenido varios acercamientos con distintos entes del propio gobierno a los cuales les hemos expresado nuestra propia preocupación, justamente por todos los impactos que esto puede derivar y sobre todo por restar las capacidades de un ente de control como la Superintendencia de Bancos que, como menciono, deriva de una autonomía, es decir, de una independencia de control, de resguardo de recursos públicos y sobre todo, obviamente, del tema finalmente de protección del usuario. Hay que recordar, y un hecho no menor, es que el 6 de agosto pasado, la señora superintendenta se permitió enviar una carta al ministro Richard Martínez en el cual se mencionaban algunas preocupaciones como temas fundamentales como la protección de datos. Si usted recordará, después de esto hubo este famoso caso de vulnerabilidad de la información, cuando la propia superintendencia ya lo había de alguna forma mocionado o comentado a las autoridades. Entonces, a ese nivel llega inclusive nuestra preocupación por el manejo de la información financiera que es tan delicada, ¿no? Preocupante. ¿Han recibido alguna respuesta de las notificaciones que han hecho al ministerio? Hasta lo que tengo entendido y salvo mejor criterio de las máximas autoridades, no. Y sin embargo van a conversar con asambleístas, me imagino, para plantearles la preocupación. Sí, algunos ya están al tanto, ¿no? Lo hemos hecho, no hemos hecho en el sentido de que puedan entender que el Ecuador tiene que caminar, obviamente, hacia un tema de inclusión financiera. Para poder tener inclusive otro dato, en el Ecuador más del 50%, cerca del 50% más bien dicho, de la población aún accede a crédito informal, a tasas obviamente altísimas que llegan inclusive al 1000%, pero si usted inclusive toma los datos del Global Findex, es preocupante que en la última medición que tiene el Ecuador
apenas nosotros tenemos un acceso a una cuenta financiera en el 51% y a tarjetas de débito apenas en el 28%, por debajo del promedio de América Latina, obviamente por debajo de países con alto desarrollo. Lo que prácticamente nos genera es un tema de exclusión financiera cuando necesitamos obviamente que la gente tome mecanismos en los cuales pueda tener certeza e irse desarrollando. Eso es lo que también busca la superintendencia a través inclusive de las normas y, como le digo, inclusive dentro de su propuesta enviada el 6 de agosto al ministro, las ha ratificado y las ha comentado para que puedan ser recogidas, pero lamentablemente vemos que muchos de estos aspectos no han sido incluidos. Y han hablado con el otro lado, por ejemplo, con la banca privada, justamente porque usted dice, la banca quiere ser controlada, necesita ser controlada, porque obviamente ya hemos vivido una crisis bancaria que nos costó muchísimo a los ecuatorianos, ¿no? Hemos tenido acercamientos también con los bancos, porque obviamente ellos están conscientes de la necesidad de dar un salto hacia ofrecer nuevos tipos de servicios, ¿no? Ellos están interesados en migrar hacia banca móvil, hacia tener ya una banca digital, como le había mencionado, por ejemplo, hoy día el tener ATMs que son recicladores, es decir, que no solo permiten el retiro de dinero, sino también permiten hacer depósitos, pero necesitan obviamente que hayan condiciones de seguridad jurídica, es decir, que hayan reglas establecidas en un tema de supervisión, y si no existen este tipo de controles, pues finalmente los problemas terminan generando algo que no es beneficioso para todos, ¿no? Esas son las mayores preocupaciones, y los bancos, entiendo, obviamente están conscientes también de la importancia de que exista un funcionamiento sano, recordando y nuevamente mencionando que el sistema financiero nacional ha sido resiliente a todos los problemas económicos que ha enfrentado el Ecuador en este último tiempo. Es como vulnerarlo un poco luego de tantos años y sobre todo pensando en el futuro y lo que se nos va a venir económicamente. Posiblemente. Ahora, según también les escuchaba a algunos asambleístas que si no se modifica cerca del 80% de la ley no va a pasar. ¿Usted estaría de acuerdo que es tan grave el tema como para que el 80% tenga que ser modificado? A ver, esos me imagino que tienen sus propios cálculos, obviamente, y dentro del análisis que hemos hecho, pero nosotros consideramos que dentro de la propuesta que se han hecho al Código Orgánico Monetario y Financiero, prácticamente hay un retroceso. Hay un retroceso en muchísimas capacidades que estamos viendo, temas inclusive de la conformación de gobierno, de que dentro de las instituciones públicas sea el gobierno quien designa a los directores, los temas que hemos conversado inclusive de la COSEDE, los temas de no un detalle a la inclusión financiera, un tema de protección de datos, un tema también de restarle nuevamente capacidades a una institución que tiene que ser totalmente autónoma y ajena del gobierno porque maneja dineros privados. Y eso es importante porque está resguardando el dinero de depositantes, que obviamente es fundamental. Entonces nosotros creemos que dentro de esto, al no haber sido recogidas todas las observaciones técnicas que se han dado, prácticamente se está generando un retroceso, pero no podría darle un porcentaje, sino que creemos que con esto hay un retroceso. Un retroceso, entonces definitivamente hay que ver qué sucede en la Asamblea, porque están ya avanzando en el tema del debate y hay que estar pendientes, me imagino, de estos puntos que muchas veces los ecuatorianos no los conocemos o no los conocemos a fondo, pero que podrían afectar gravemente nuestro bolsillo, así de sencillo. Yo no sé si quería acotar algo más. No, más bien igual agradecer igual por el espacio, y que creo que es importante que se entienda la función técnica que está tomando la superintendencia. No es un punto político, sino obviamente rescatar temas técnicos, porque nuevamente menciono, están en juego más del 75% de los depósitos que se manejan a nivel nacional, ¿no? Y recursos que obviamente son de todos los ecuatorianos y tienen que estar resguardados debidamente con normas de supervisión, con un tema de autonomía que es importante, y ahí quiero recalcar y dejar como último mensaje, porque esta superintendencia necesita tener mejores capacidades para poder manejarse en tema de supervisión, pero con las actuales condiciones prácticamente nos están limitando, y eso obviamente puede generar un antecedente poco auspicioso para todos. Esa es la mayor preocupación justamente también en la Asamblea ahora que se debate el tema. Le agradecemos mucho a David Castellanos, Intendente Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos. Muchísimas gracias. Gracias, muy gentil. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.